Saludamos al señor César Montúfar, un político y activista de larga data en Ecuador. Fue también candidato a la presidencia de la República, es profesor universitario. Señor Montúfar, muy buenos días. Cuéntenos su visión, su balance sobre cómo cierra la situación política en Ecuador en este 2021. Bueno, muchísimas gracias y buenos días, Gustavo, y un saludo a todos quienes nos están en este momento mirando y escuchando a través de este medio de comunicación. Igualmente, permítame desearles un feliz año a usted, a toda su familia, igualmente, a todo su equipo. Que el año 2022 sea un año lleno de felicidad, de aventura, de paz, y ojalá mejoren las cosas para el país. Bueno, yo creo que este ha sido un año, yo diría, difícil. Ciertamente el cambio de gobierno ha generado muchísimas expectativas y creo que los retos y los problemas que el Ecuador hereda o ha heredado de los últimos 15 años siguen allí latentes, pesando muchísimo sobre la gestión del gobierno. Y yo diría que como un primer balance, hasta ahora, por parte del gobierno de Guillermo Lasso, estamos con un breve corte en la señal, esperemos que sea temporal. No le estamos escuchando al momento al señor César Montúfar, quien está en diálogo con esta emisora. Hemos tenido una suerte de conocimiento, de calentamiento del escenario en términos de conocimiento del gobierno por parte de conocimiento de la situación del país y del estado del gobierno por parte de la nueva administración, pero hasta ahora no hemos visto el que se lleven adelante políticas, yo diría, que transformen la estructura del Estado, la herencia, yo diría, de corrupción institucionalizada que dejó el correísmo, ni tampoco cambios fundamentales en lo que podríamos decir el modelo económico. Doctor Montúfar, muy buenos días. Quizás uno de los espacios en los que se ha concentrado el debate político ha sido la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la lectura de lo que nos deja el trabajo legislativo? Bueno, muchísimas gracias. También un saludo a ti y un feliz año 2022. Mira, yo creo que los legislativos, cuando no existe una aplanadora de votos, cuando la votación es fragmentada, como en el caso del actual legislativo, tienden a tener este tipo de comportamientos. Es decir, si miramos históricamente la etapa democrática, salvo el periodo en el que, digamos, el gobierno y la Revolución Ciudadana o la llamada Revolución Ciudadana tenía mayorías claras en el legislativo. Cuando hay fragmentación en la votación, cuando hay una fragmentación legislativa, es natural, por decirlo de alguna manera, es evidente, es casi propio que los legislativos tengan este tipo de comportamientos fraccionados, comportamientos que de una u otra manera más se parecen al bloqueo o nos recuerdan a las épocas de la pugna de poderes que vivimos en el Ecuador durante la década de los 80 sobre todo, y no legislativos que operen, digamos, al ritmo que el Ejecutivo les quiere imponer. Eso es normal y eso es parte de la democracia. Pero lo que me parece que quizá en el caso del actual legislativo existe una diferencia es que creo yo que por parte del gobierno, y aquí yo creo que también es tema del gobierno, no ha habido la capacidad de poder acordar con los sectores que podríamos decir coinciden en la necesidad de enfrentar a lo que podríamos llamar el proyecto de la llamada Revolución Ciudadana, con una posición y con un conjunto de proyectos, una agenda mínima legislativa que permite esa transformación del país. Creo que el punto aquí es quizá entender que el Ecuador votó por Guillermo Lasso porque buscaba en ese gobierno una salida a lo que fueron 15 años de correísmo. Y el correísmo no es solamente una persona o un grupo de personas, se equivoca o se tiende a equivocarse en el debate político cuando el problema se lo personaliza. Es un modelo económico y un modelo político. Y para desmontar ese modelo económico y ese modelo político, además atravesado por la corrupción, son absolutamente necesarias transformaciones del Estado. Y
sobre la base de esas transformaciones, el gobierno debe impulsar, o debió impulsar y todavía debe impulsar, una agenda legislativa mínima. Y eso es lo que no hemos visto, porque en esos puntos podría encontrar coincidencias con otras fuerzas legislativas, como Pachacuti, como la misma Izquierda Democrática, como el mismo Partido Social Cristiano, que estén interesados en una agenda de esa naturaleza, con esas características. Y eso no hemos visto. Entonces, lo que hemos visto es un legislativo que actúa como actúan los legislativos fraccionados, como ha sido propio en la historia política del Ecuador, y un ejecutivo sin esa iniciativa. Entonces, me parece que al comenzar el nuevo año, me parece que se agotó el tiempo, podríamos decir, de calentamiento del actual gobierno, y creo que o el gobierno asume con decisión y con apertura política, con diálogo político, una agenda de transformación del país, de transformación del Estado, o vamos a tener más de lo mismo en lo que viene. El gobierno de Guillermo Lasso, si es que no asume con fuerza la decisión de transformar el Ecuador, de desmontar la estructura del correísmo, cada vez se va a parecer más al gobierno de Lenín Moreno, que tuvo un primer momento, recuerden ustedes, en la consulta del 4 de febrero del 2018, en que intentó desmarcarse del modelo que heredó, pero después un proyecto que quedó pasmado, por decirlo de alguna forma, y que finalmente abdicó o digamos, no hizo lo que tenía que hacer para que el Ecuador pudiera salir de lo que lastimosamente vivimos en los últimos 15 años desde que Rafael Correa se instauró en el poder. Ahora, más allá de la precaria relación con el legislativo, en la cual en su visión tiene usted absoluta razón, también quisiéramos, desde su visión como activista ciudadano, con su larga experiencia, ¿cómo mira la relación del gobierno de Guillermo Lasso con la sociedad civil, con las organizaciones gremiales, organizaciones populares, con los indígenas y con los colectivos ciudadanos? A ver, en este momento yo creo que el único actor importante de la sociedad civil ecuatoriana es el movimiento indígena y la CONAIE. Creo que los demás actores, podríamos decir, luego de lo que ocurrió durante la fase del correísmo, han quedado absolutamente desmovilizados y sin capacidad de acción. Yo diría la CONAIE y en gran medida el movimiento sindical, en alguna medida el movimiento sindical. Creo que son los dos actores de la sociedad civil ecuatoriana. Evidentemente los gremios de la producción, que también son parte de la sociedad civil, tienen una relación mucho más fluida con el gobierno y creo que eso es positivo. Me parece que el gobierno, lo que tiene que ver con la CONAIE, ha tenido un acierto, y me parece que ese acierto es el de mantener los canales de diálogo abiertos, y creo que eso es algo importante, porque es a partir del diálogo desde donde se puede llegar a acuerdos. Sin embargo, me parece a mí que ha hecho falta igualmente el que pueda sentarse y acordar una propuesta, que sea una propuesta que de una u otra forma atienda de manera diría, efectiva lo que son esas grandes demandas que en este momento tiene el movimiento indígena, que yo creo que pasan por dos temas, que son dos temas fundamentales. El uno es el modelo extractivo, el modelo de explotación de los recursos naturales. Yo creo que allí hay un punto sobre el cual el gobierno tiene que llegar a un acuerdo con este actor, un actor importantísimo en la sociedad ecuatoriana, y que me parece a mí hasta ahora no se lo ha hecho. Y creo que allí tiene que haber claridad. Ahí hay un problema, y es que la visión desde la que parte Guillermo Lasso y la visión que tiene el movimiento indígena son de una u otra manera antagónicas. Entonces, siendo antagónicas, lo único que podríamos decir es que ninguna de las dos posturas puede imponerse a la otra. Y entonces lo que el gobierno debe buscar es encontrar cuál es ese punto medio para llegar a un acuerdo. Y creo que allí está la gestión o el trabajo político que se tiene que hacer. Y el otro que está relacionado, en este momento hay otros temas, pero digamos que somos los más importantes, es en el tema del precio de los combustibles. Y creo que ese es quizá el más difícil, porque me parece a mí que de parte del movimiento indígena en ese punto hay posiciones de alguna manera cerradas, posiciones, yo diría, dogmáticas, posiciones que no atienden a vamos a decir, a la complejidad del tema, que va mucho más allá de la fijación de un simple valor del precio. Y creo que eso lastimosamente dificulta la
Sí, tenemos algún problema con el audio. Interrupción. Ahora sí. Al menos mantenido el diálogo, me parece que a mí es positivo. Falta, creo yo, llegar a un acuerdo de mediano y largo plazo. Lo que pasa por que el gobierno defina un modelo y un marco en el cual pueda llegarse a ese acuerdo. Si es que no se llega a este acuerdo, César, por eso termino siendo breve, es que las movilizaciones y el enfrentamiento y la polarización política en el Ecuador va a seguir, y eso puede traer consigo cualquier consecuencia de inestabilidad. Ahora, César, ¿es realmente posible un diálogo o abrir un diálogo o creer que se han mantenido abiertos los canales del diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas cuando le escuchamos al presidente con declaraciones en las que acusa a Leonidas Issa de ser un anarquista, lo amenaza probablemente diciendo que sus huesos terminarán en la cárcel, y de otro lado acusaciones por parte del presidente de la CONAIE al presidente de la República al calificarlo de fascista? ¿Podemos realmente creer que con estas experiencias que hemos escuchado en los últimos días de estas partes hay un diálogo abierto? Bueno, yo coincido contigo de que esas expresiones son absolutamente desafortunadas. Y creo que más allá de lo que ha dicho el presidente de la CONAIE, que es un ciudadano, por supuesto, que representa a la organización más importante de la sociedad civil ecuatoriana, están las declaraciones del presidente, que son absolutamente inadmisibles, porque además implican una interferencia en el sistema de justicia. Están dando casi como instrucciones u órdenes al sistema de justicia. Hay una amenaza, además, que es inconcebible desde un jefe de Estado. Pero creo que si es que no hay ese acuerdo, aquí hay que partir de una premisa, que es una premisa además que tiene una base histórica, y es que en el Ecuador plurinacional que vivimos, en el Ecuador plurinacional y multiétnico que se consagró primero en la Constitución del 98 y después en la Constitución del 2008, no es posible un Estado, no es posible un gobierno que no tome en serio las propuestas y las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, cualquier presidente, cualquier gobierno no puede dejar de lado esas demandas, esas reivindicaciones, esa incluso visión del Estado. Entonces, el cerrar el diálogo, el salir con esas declaraciones como las que tú acabas de recordarnos del primer mandatario, rompe con esa idea. Si es que esa polarización continúa, el derrotero, la consecuencia de ello puede ser cualquier situación de inestabilidad en el Ecuador. Ya lo vivimos en octubre del año 2019. Por eso creo que, y por eso rescataba, el que ha habido esos canales de diálogo que se han mantenido, y yo espero que se sigan manteniendo. Y creo que si es que no se llega a un acuerdo de mediano y largo plazo en el Ecuador, no va a haber gobernabilidad. Y creo que esa imposibilidad de gobernabilidad va a bloquear cualquier reforma o cualquier cambio que en el Ecuador pueda darse. Entonces, yo diría, las declaraciones del jefe de Estado fueron absolutamente desafortunadas, igualmente las del presidente de la CONAIE, pero en un Ecuador plurinacional no podemos y no debemos pensar siquiera la posibilidad de un gobierno, de un Estado que no considere ese elemento constitutivo del Estado y del país. Y me parece que allí está el tema. Y eso pasa no por un tema simbólico solamente, aunque sí, pasa por políticas de Estado. Yo mencionaba dos temas fundamentales. Hay muchos otros, el sistema educativo, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero ese es el punto principal. Y si el gobierno no se sienta a dialogar y no llega a un acuerdo con la CONAIE, las consecuencias de aquello van a ser enormes. Y eso tiene que entender el presidente Lasso, tiene que entender el gobierno. Ahora, la CONAIE ha intentado sancionar a los legisladores de Pachacutic. El señor Issa sugirió incluso que Pachacutic se somete a los designios de la CONAIE o eventualmente sería desconocido. El comunicado que emitió el día lunes de esta semana Pachacutic parece ser un comunicado un poco a regañadientes. Pasaron varios días de que el presidente trató como anarquista al señor Issa, y recién la CONAIE se ha pronunciado, además de una manera un tanto tibia, rechazando la prepotencia y el autoritarismo venga de donde venga, es lo que dice textualmente ese comunicado. Quisiera preguntarle si en su visión es la división
del sector indígena producto de sus propios errores o es producto de estrategias del gobierno? No, yo no creo que sean estrategias del gobierno. Yo creo que el Ecuador vive un estado plurinacional y creo que tenemos que comenzar a reflexionar sobre lo que eso implica. Y me parece que yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en las amenazas y en ese comunicado enviado por el presidente de la CONAIE a los asambleístas de Pachacuti. Yo no estoy de acuerdo con ese comunicado, pero creo que ese comunicado expresa una realidad que en el Ecuador hay que asumir y que tenemos que procesar y que tenemos que canalizar. Recordaba yo a propósito de ese comunicado un libro que escribió Julio César Trujillo hace unos 10 o 15 años, un libro que creo que está agotado, en el que precisamente reflexionaba sobre cómo el Ecuador debía dar salida institucional al tema del pluralismo jurídico, ¿sí? Y que es un tema que hay que abordar. Y creo que es un tema que hay que abordar, porque incluso la misma Constitución del Ecuador en este momento, Constitución que el presidente Lasso ofreció cambiar cuando era candidato, ¿sí? Y que no se ha cambiado, que no se ha topado, habla de un Estado de derechos en plural y justicia. Y eso significa pluralismo jurídico. Y eso significa entonces que lo que el presidente de la CONAIE estaba transmitiendo en ese significado, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero sí, digamos, expresa un tema que es un tema latente y que tiene que resolverse en el Ecuador, y es cómo en el país vamos a resolver institucionalmente la realidad de que vivimos de un Estado plurinacional donde hay pluralismo jurídico. Entonces, me parece que el problema aquí es un problema mucho más de fondo. Y creo que es muy importante y muy interesante que estas cosas salgan. Yo diría que lo más interesante que ha pasado en la política ecuatoriana en las últimas semanas ha sido precisamente ese comunicado, porque nos lleva a esta reflexión. Entonces yo creo que por parte del gobierno de Lasso, y el propio presidente, que tanto habló de la reforma constitucional y que tanto habló de la reforma al sistema de justicia, cuando hablaba, por ejemplo, de la necesidad de una agenda legislativa mínima, debería contemplarse aquello. Implica un cambio a la justicia, no solamente para despolitizarla, no solamente para que sea independiente y realmente funcione como un instrumento para la impunidad en casos de corrupción, sino también para abordar estos temas de construcción y de institucionalización de un Estado ecuatoriano que es un Estado plurinacional. Entonces, creo que hay un tema mucho más de fondo, mucho más importante detrás de eso. Repito, yo no estoy de acuerdo con la postura del presidente de la CONAIE, pero me parece que esa carta pone en el tapete un tema que es fundamental en el Ecuador y que no se resuelve, insisto, con declaraciones tan desafortunadas como las del presidente, de tildar de anarquista al presidente de la CONAIE. Me parece que esos son los temas que deberíamos discutir en el Ecuador. Lastimosamente, me parece que por parte del gobierno no hay esa decisión de plantearle al país, de plantearle a la Asamblea Nacional, de plantearle a la CONAIE, de plantearles a los movimientos sociales cuál puede ser esa agenda de transformación del Ecuador que, como decía hace un momento, desmonte ese Estado autoritario y de corrupción institucionalizada que heredamos del correísmo. Con todo esto, y para concluir, ¿cómo mira usted el 2022, el futuro cercano? Yo veo con escepticismo. Creo que Guillermo Lasso no tiene liderazgo político para conducir ese cambio que el Ecuador requiere, que pudo ganar las elecciones, sí, de manera muy precaria, recordemos el tema de la segunda vuelta, que recibió un gran apoyo de un país que le entregó el mandato de transformar el Ecuador y desmontar el correísmo de la estructura del Estado, pero que hasta ahora no está a la altura del liderazgo y no está a la altura del mandato que recibió, no ha demostrado tener el liderazgo para ejecutar el mandato que recibió. Espero en esto estar equivocado, todavía creo que el gobierno tiene tiempo, todavía creo que el presidente tiene tiempo, pero si es que continúa con la misma tónica que hemos visto hasta este momento, lastimosamente creería yo que en este año, en el 2022, va a perderse esa oportunidad y el gobierno de Lasso cada vez se va a parecer más al gobierno de Lenín Moreno que a un gobierno por el que el Ecuador votó, que tenía realmente la posibilidad y la oportunidad de transformar el Ecuador.
Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Un saludo y feliz año 2022. Muchas gracias. Igualmente han escuchado al señor César Montúfar, académico, político y activista.